Muy bien, bueno, vamos a hablar de lo que va a pasar hoy en Colombia, ¿no? Sin duda es una fecha histórica, es un acontecimiento histórico, mundial también. Recuerden, el presidente colombiano hace muy poquito en Naciones Unidas dijo que ahora el mundo tendrá un conflicto menos. Y él es, digamos, de las personas que están más entusiasmadas con esta posibilidad. Sin embargo, el propio presidente colombiano ha dicho, y esto es importante destacarlo, ha dicho que no es el mejor acuerdo. Dice aquí, lo tengo. Personalmente hubiera querido que los responsables de los crímenes de lesa humanidad tuvieran un mayor castigo. Con lo que nos está diciendo que es lo que hay, es lo que pudo conseguir. ¿Qué significa eso para Colombia? ¿Qué significa eso para la región? ¿Qué significa para el Perú también? Porque la FARC está amarrada con el narcotráfico. Si la FARC se sale del narcotráfico, ¿qué pasa con esta actividad ilícita? ¿Se muda? ¿Cruza el Putumayo y aparece por acá? Bueno, vamos a hablar de esto y de varios temas con nuestro invitado. Es un especialista en temas internacionales, Francisco Belaúnde. Gracias, Francisco, por estar con nosotros. Armando, encantado. Gracias. A ver, si tú nos pudieras ayudar un poco a entendernos, ¿por qué Colombia llega a este acuerdo? Otros presidentes no lo lograron, pero ¿por qué Santos sí puede avanzar? ¿Por qué ha concedido más? Mira, efectivamente lo que tú dijiste ahí es muy importante situar el contexto. Varios presidentes atrás han intentado negociar, ¿no?, con la FARC, o sea que no es una cosa que se le ha ocurrido a Santos en el momento, sino que es un esfuerzo del Estado colombiano de mucho tiempo atrás. El contexto en que entra Santos con esta negociación es distinto en el sentido en que las FARC estaban ya muy debilitadas. Gracias a la acción del gobierno de Álvaro Uribe, del que formó parte el presidente Santos como ministro de Defensa, ¿no?, golpearon fuertemente a las FARC, varios de sus líderes principales murieron, pero también de Pastrana, porque con Pastrana se inició de alguna manera, hubo el Plan Colombia y se inició además la modernización de las Fuerzas Armadas y sobre todo a nivel de la Fuerza Aérea, que le dio una ventaja, digamos, sustancial a las fuerzas colombianas. Entonces, Santos continúa con esa ofensiva militar, él también golpea fuertemente a las FARC, pero en paralelo comienza este proceso. Él dice que antes de estos 4 años de negociaciones, dice que han habido 2 años de negociación secreta para poder iniciar el proceso de La Habana. Entonces, es un proceso, en realidad, todo esto es un esfuerzo del Estado colombiano que tiene que, digamos, varios presidentes han participado, se han dado las condiciones militares de debilitamiento de la FARC y que llevan a que finalmente ellos estén dispuestos a dejar las armas. Entonces, ese es un poco el contexto. Ahora, lo que sí hay que decir, la FARC están fuertemente debilitadas, pero no estaban totalmente derrotadas, seguían siendo un problema y los costos de la guerra son enormes. Son enormes. Ahora, pongámoslo de esta manera. Si estás ganando la guerra, ¿por qué te sientas a conversar y eres el único que cede? Porque además todo lo que acepta el Estado colombiano parece la aceptación del que está perdiendo una guerra. Bueno, no, a ver, se cede, no es que el único que cede, la FARC finalmente aceptan dejar las armas. Bueno, pero es lo que tendrían que hacer, ¿no? No, está bien, pero lo que pasa es que tampoco nadie negocia para ir directamente a la cárcel, por decir. En el caso del M-19, por ejemplo, sus líderes no fueron a la cárcel, más bien entraron a la política y algunos fueron asesinados por lo demás, ¿no? La gente de la FARC también necesita garantías, porque además en anteriores intentos porque han habido desmovilizaciones, ¿no?, más, digamos, campañas del gobierno para facilitar la desmovilización de guerrilleros, no de la FARC como tal, sino miembros de la FARC, una vez que se integraron a un partido que se llama Unión Patriótica, fueron siendo asesinados por paramilitares. Hay que también decir que el hecho que haya habido esta negociación con los paramilitares y de alguna manera se hayan desmantelado también ayuda a esta negociación, porque entonces es una amenaza que existió en su momento contra aquellos que pudieran integrarse, aquellos guerrilleros que pudieran integrarse a la sociedad, digamos, una amenaza menos, porque eran asesinados una vez que se integraban, ¿no? Han habido, o sea, el gobierno ha tenido que darle también garantías para que puedan participar en política, porque dicen, bueno, pero nosotros una vez que nos desmovilizamos como organización, pero igual quisiéramos participar de la vida política, lo cual, bueno, eso parece lógico, en todo caso que tengan esa posibilidad, porque la idea es que detrás de eso está el hecho de que en Colombia ya no se haga política con las armas, sino que se haga política
como en cualquier otro país, ¿no? Claro, bueno, pero ahí resulta pues es polémico, ¿no? Se habla que efectivamente hay muchos sapos que los colombianos se van a tener que tragar para llegar a esta paz. Una lista larga, le aseguran 10 congresistas, así la gente no vote por ellos, igual tienen 10 congresistas, el Estado les va a pagar 2,5 millones para que difundan sus ideas, $2,5 millones, o sea, quisiera cualquier partido peruano tener eso, pero en fin, 13% es lo que se necesita, ¿no? De participación, claro, no de resultado en la votación. No, claro, lo que pasa es que hay que ver que en Colombia el voto no es obligatorio. Entonces, muchas veces en las elecciones hay 40 o hasta a veces menos de 50% para digamos, de participación, lo cual evidentemente plantea un problema de legitimidad, y acá lo que se ha hecho es, claro, 13% parece que como que del total del electorado, ¿no? Vote, ahí estás incluyendo al total del electorado, ¿no? Entonces, claro, parece poco, efectivamente, ¿no? Que basta con 13%. Ahora, yo veo difícil que sea una cifra tan baja. Igual digamos, esto es tan controvertido que es posible que haya una participación no muy alta, ¿no? Pero de todas maneras, claro, cuando se pone 13% es para asegurarse que aún con una participación muy baja, igual se pueda considerar que el acuerdo ha sido aprobado por la población, ¿no? Ahora, la pregunta es una pregunta, y lo comentábamos al principio, que uno puede pensar que es tendenciosa, ¿no? Porque la pregunta dice: ¿apoya usted el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera? Con esa pregunta, ¿cómo vas a votar no? Sí, es una pregunta evidentemente manejada, tendenciosa, que además tampoco es la premisa tampoco es tan cierta, porque hay que ver una cosa. Acá se está negociando con la FARC, que son el principal grupo violento, pero hay otros grupos, en particular el Ejército de Liberación Nacional. Entonces, cuando se habla de paz duradera, en todo caso sería con la FARC, claro, pero todavía la violencia se va a mantener porque está, claro, en mucho menor medida, es verdad. Pero igual está el Ejército de Liberación Nacional con el cual hay un proceso de negociación que se ha estancado, pero que todavía puede arrancar. Y también están pues los grupos criminales, las famosas BACRIM, ¿no? Que son estos grupos delincuenciales, narcotraficantes, y que también son una fuente de violencia, ¿no? Muy bien, bueno, vamos a ver. Bueno, puede estar usted de acuerdo o no con los términos o con el paso que van a los colombianos, pero lo cierto es que hay que respetar lo que decidan los colombianos, ¿no? Exactamente. Claro que sí. Bueno, muy bien. Francisco, muchas gracias por estar con nosotros. Encantado. Como siempre, un gusto tenerte.